fuerte aplauso para nuestros compañeros Ronnie, Ilia, Anderson, Giovanni y Lucrecia. Un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Bueno. Bien, buenas noches. Voy a activar mi cámara. Muy buenas noches, compañeros, doctor. En esta oportunidad vamos a exponer el tema de semiología de mano y muñeca. Ya. Vamos a empezar con anatomía de la mano y muñeca. Ya. Empezamos por lo que son los huesos. ¿Ya? Un pequeño resumen aquí, en total en la mano y la muñeca, o sea, lo que comprende las falanges, metacarpianos, carpianos, suman un total de 27 huesos, ¿no? Vamos a ir por detalles ahora, cuáles son esos huesos. Aquí está la mano, empezamos por los carpianos, la fila superior, que está pues el hueso pisiforme, está el piramidal, semilunar, el escafoides, ¿no? La fila superior, la fila inferior, está el trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, ¿no? Lo que comprende los metacarpianos, que son 5, se empieza a contar desde el borde lateral, ¿no? La posición anatómica es, ¿saben cómo es la posición anatómica? Entonces se comienza del lado lateral, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Luego están las falanges proximal, medial y distal. Un poquito más yendo a detalle, los carpianos, la mayoría tienen 6 caras, ya cada uno de ellos, ya los huesos, los metacarpianos, por ejemplo, ellos tienen una cabeza, un cuerpo y una Ron, base. não tá passando as diapositivas. Não cambiou. Tá na primeira. Ah, agora sim. Ahí está pantalla completa, ¿no se ve ahí? Agora sim, agora sim. Allá. Perdón, estaba lo que son los huesos metacarpianos, ¿no? Decía que ellos tienen una cabeza, un cuerpo y una base, ¿no? ¿Se ve el pulsor? La flechita. Não, creio que não está mostrando na tela completa, não, só está na slide 3. Claro, ajá, sí, está la imagen de una mano, ¿no? Sí. Ya, esa. No pueden ver el pulsor, estoy moviendo el mouse. ¿No lo ven? Não. Só uma imagem. Ah, ya. Ya, entonces, los huesos, los metacarpianos, que son 5, ¿no? Tienen, como decía, un cuerpo, una cabeza y una base. ¿Ya? No vamos a entrar más a detalles porque la verdad es amplio lo que es anatomía. Ya vamos a pasar acá lo que es las articulaciones. ¿Ya? Hay articulaciones desde el radio, ¿ya? Radiocarpianos, articulación radiocarpiana, ¿ya? ¿Por qué no se dice, por qué no está el cúbito? Porque porque en sí el cúbito no está directamente, no tiene una articulación así directa como la tiene el radio, ¿no? En esta imagen podemos ver, está la cápsula articular, está el disco articular, ¿no? Que está entre el radio y los carpianos, ¿no? Más no como el cúbito. Y esa articulación se llama, pues,
perdón, las partes que componen la articulación sería pues la cavidad glenoidea, ¿ya? Y el cóndilo, ¿no? El cúbito no, porque el cúbito se haya separado del cóndilo carpiano por el disco articular, ¿no? Bueno, esto es lo que es la articulación radiocarpiana, pero también va a haber otras articulaciones, perdón. Lo que es la articulación, pues, como le decía, hay dos filas, ¿no? La fila superior, los carpianos superiores y carpianos inferiores. Ah, si quieres un número, dale. Entonces, la fila inferior se va a articular con los metacarpianos. Entonces, ellos van a formar una articulación también. Ya, me la pasas para que le Ahora, los metacarpianos también se van a articular en sí, ¿no? Entre ellos. ¿Ya? Y también va a haber la articulación metacarpiano con las falanges, con la falange proximal. Bueno, luego va a haber la interfalángica, ¿no? Que se van a articular también. Con la segunda, la medial y la distal. Son las articulaciones que tenemos ya. Y van a estar todos ellos reforzados con los ligamentos, ¿no? Los músculos que vamos a tener aquí, aquí un poco conociendo los músculos, tenemos del plano superficial, por ejemplo, acá, ¿no? El abductor del meñique, el abductor corto del pulgar, el retináculo de los músculos flexores. El O retináculo es slide como não é passado do slide 3. está así en todos. Sí. Sí. Estoy pasando acá las diapositivas. ¿No está pasando para ustedes? No. No. Não. Ahí. Sim, agora se vê. Agora sim. Tem que usar o modo de leitura, que é logo abaixo do modo de tela completa, à esquerda do modo completa. Ya. Allá, entonces cuando coloco la pantalla completa, no, ustedes no pueden ver, ya. Estaba en pantalla completa yo. Um Lo he pouquinho à regresado. esquerda de isso, esta. À esquerda disso, um pouquinho mais. Ahí pues, ahí sí coloco, ustedes no ven nada. Não, Mejor ahí. tem que ser o modo leitura que está logo ao lado dele. Acá, Sim, ahí pueden ver. sim, pode ver. Sim, está Decía passando acá los normal. músculos. Si vamos a entrar a detalle, la verdad que hablaríamos, ¿no? De las articulaciones, porque la mayoría de los músculos flexores superficiales algunos inician inclusive desde el hombro, desde el hueso del húmero, ¿no? Desde el hueso radio cubital también, ¿ya? Entonces, están pues, vamos a separarlos por grupos, ¿no? Los flexores superficiales, flexores profundos. ¿Pueden ver el mouse que estoy moviendo? Te has salido de la presentación. ¿Se puede ver la presentación o no se puede ver? No, te has salido. Não se vê nada, saiu todo. Ahí pueden ver. No, nada. No se observa nada. Ay, a ver, pelotito. Tienes que volver a entrar, volver a poner la presentación. ¿Se puede ver ahora? Sim, vou ver. ¿Cómo lo
lo decía, vamos a agrupar los grupos, ¿no? Están los flexores superficiales, flexores profundos, ya que la mayoría se articula inclusive desde el hombro, ¿no? Desde el hueso húmero, desde el hueso cubital radial, ¿ya? Entonces aquí podemos ver ya hasta dónde llegan, por ejemplo, los flexores, ¿no? En los flexores superficiales, por ejemplo, llegan, se articulan hasta el borde lateral del hueso de la falange medial, ¿ya? Y los flexores profundos se llegan hasta el borde, la cara anterior, perdón, de la base de la segunda falange, de la falange medial, ¿no? Entonces, y ahí acá podemos ver en la imagen también los músculos de la mano, ¿no? De la eminencia tenar, hipotenar, ¿no? Bueno, y los músculos flexores también. Acá también podemos ver el músculo abductor corto del pulgar, el músculo flexor corto del pulgar, ya, el abductor del meñique, y flexor corto del meñique. Esto es una vista de la cara posterior. Esta de acá es de la anterior, ¿ya? Es vista anterior y esta es una vista posterior. Igual, ¿no? Acá son los flexores, ¿no? Donde llegan a articularse ya prácticamente, ¿no? Los tendones sería de los músculos que vienen desde el hueso radio, desde el hueso cúbito, inclusive desde el hueso del húmero. ¿Ya? Y acá es en la parte posterior, ¿no? Casi igual, a la misma altura se articulan también esos tendones, solo que esto es la parte posterior. Acá están los músculos ya propiamente de la mano, ¿no? Ya, los músculos de la eminencia tenar, como decía, e hipotenar, ¿no? Ya, acá está el músculo oponente del pulgar, ¿no? Estos músculos nacen desde los mismos carpianos, ¿no? Se insertan hasta los metacarpianos, de ahí nomás, ¿no? Ya, está el músculo flexor corto del pulgar, está el músculo abductor del meñique, está el músculo abductor corto del pulgar, está el músculo flexor corto del meñique, músculo oponente del meñique, ¿no? Bueno, vamos a pasar esto. Vamos a ir ahora a las arterias, la irrigación. La mano, pues, está irrigada por la irrigación nace de dos arterias, ¿no? Que es la radial y la cubital. ¿Ya? La radial, pues, va a ingresar por el borde externo, la mano, ¿no? Luego se va a introducir hacia la palma de la mano y se va a juntar y va a formar el arco palmar, ¿no? Cuando se llega a juntar con la arteria cubital. Y luego de ellos van a bifurcación, ¿no? Van a bifurcarse, dividirse, quiero decir eso, hacia los dedos. Y acá hay otra imagen también. Esta imagen que ven son la división, la bifurcación de las arterias superficiales, ¿no? La profunda está, no tengo esa imagen, ¿ya? Pero hay otra que es profunda también. Las venas van a hacer el mismo recorrido que las arterias. Andan juntitas, ¿no? Donde hay una arteria, está la vena también. Perdón que te corte. Sí, Pero en las doctor. arterias me parece importante que nos hables un poquito de lo que son los arcos superficiales, los arcos profundos. Esto con el fin de que podamos entender por qué si hay una lesión arterial, la mano no llega a sufrir completamente la ausencia de sangre. Perdón, doctor. O sea, hablo un poco más de las arterias. Lo que sea que nos expliques es lo que son los arcos superficiales y el arco profundo. Allá.
Sí, el arco profundo es el, la formación de el encuentro de la arteria radial y la arteria cubital, que va a formar un arco, ¿no? Que se van a juntar, ¿ya? Y uno va a ser el profundo. Sí, Bueno, en realidad el arco palmar es el profundo, ¿no? Esta imagen que acá vemos es parecido a un arco, ¿no? ¿Ya? Parece un arco, pero no es el arco en sí, ¿no? El arco palmar está más profundo. Ahí está, ahí lo pueden ver ustedes. Acá hay como una sombra media pintada, ¿no? No está tan clara. Ese es el arco, ese es el arco palmar y está el profundo, ¿no? Es la arteria que está más profundo. ¿Lo pueden ver? Ya está con menos color. Sí, Ronnie, se puede ver. Gracias. Ronnie, permíteme un poquito, te voy a apoyar, ¿sí? Sí, doctora. Bueno, si ven en el lado pulgar, por la parte de arriba tenemos la arteria radial, que se va a dividir en dos. La línea puntada, se que decía Ronnie, formar arco profundo a no almorzarse con una rama del lado cubital. En cambio, del lado cubital va a continuar por el lado interno y se va a almorzar con una colateral de la radial, formando el arco superficial. Entonces, estos dos van a dar ramos a la punta de los dedos. Y la explicación que quería era esta. Cuando eventualmente hay la lesión de la arteria radial, supongamos, entonces la arteria cubital va a permitir o va a reemplazar el flujo sanguíneo al resto de los dedos. Y al contrario, si la arteria cubital es la que sufre la lesión, el lado radial va a ir a reemplazar la función a los 5 dedos. Es eso, Ronnie, lo que quería que nos expliques y que entiendan ustedes. ¿Está claro esa parte? Entendido, doctor. Muy bien. Puedes continuar, Ronnie. Ya. Bueno, igual, ¿no? Otra imagen de las arterias y las venas, que les decía que tienen el mismo trayecto, ¿no? Esta es una imagen de los nervios. La mano va a estar inervada, perdón, por tres nervios terminales, ¿no? Está pues el mediano, el radial y el cubital, ¿ya? Todos ellos van a ser, más adelante les voy a decir, ¿no? de qué vértebras, de qué número de vértebras, ¿ya? Cuando hablemos de lesiones nerviosas. Ya. Entonces, aquí en la imagen podemos ver los nervios, ¿ya? Están todos con nombre, ¿ya? Acá voy a detallar un poco cuáles son los nervios, ¿no? De dónde nacen y todo. Por ejemplo, ¿no? El nervio cubital, ya es lo que va a inervar a la mano de la siguiente forma, ¿ya? Se va a dividir inferior y lateralmente al hueso, ¿ya? Al hueso, perdón, se va a dividir inferior y lateralmente, ¿ya? Entonces, va a inervar el palmar corto, ¿ya? Y va a inervar lo que es la eminencia hipotenar, ¿no? Donde dijimos que estaba el músculo palmar. Vamos a buscar, ya pasamos la diapositiva, ¿no? Entonces, esa zona es lo que va a inervar una de las ramas del nervio cubital, ¿no? El palmar corto, ¿ya? Y lo que es la eminencia hipotenar, ¿no? Ahora, del palmar corto también todavía eso no termina, ¿no? Porque el músculo palmar corto no está en el final de los dedos, ¿no? Entonces, del palmar corto van a nacer pues el nervio que va a inervar al dedo meñique, ¿ya? Y va a inervar también, por otra rama, al espacio interóseo al cuarto espacio interóseo, ¿no? El cuarto espacio interóseo estamos hablando, a ver, 1, 2, 3, 4, ¿no?
el espacio que está formado entre el dedo meñique y el dedo anular, ¿no? Ese es el nervio cubital. Ya, ahora el nervio radial también se va a dividir en sus ramas superficiales y profundas, y las ramas superficiales van a dividirse también en lo que es lateral, medio y medial, ¿no? Ahora, cuando hablo de cubital, radial, imaginemos a las arterias solamente, ¿no? Dijimos que hay arteria radial, ¿no? Entonces, por ese mismo trayecto también va a ir el nervio, ¿no? Lo que es el nervio cubital también casi va a ir por ese mismo trayecto, ¿no? Entonces, imaginemos eso, ¿no? Ahora el nervio, como decía, el nervio radial es el que se va a dividir en un superficial y uno profundo. Entonces el superficial va a tener también una lateral, una rama media y una rama medial, ¿no? Entonces la rama lateral es la que va a inervar, perdón, el dígito dorsal del pulgar, ¿no? El pulgar va a estar inervado entonces por el nervio radial de sus ramas, la rama superficial, y la rama superficial se divide en una rama lateral, en esa de ahí, ¿no? Y su mismo nombre lo dice, ¿no? Lateral, porque en una posición anatómica, este sería el pulgar y este es el lateral, ¿no? Está describiendo de esa manera, ¿no? Ahora, la rama medio del nervio radial va a inervar el primer espacio interóseo posterior, ¿no? El primer espacio interóseo posterior. Entonces estamos hablando del espacio del pulgar y del dedo índice, ¿no? Ya. Ahí la rama medial, la otra rama medial va a inervar el segundo espacio interóseo, ¿no? Y el ramo profundo, también se va a dividir en una rama posterior y una rama anterior, ya, de este mismo nervio radial, ¿no? Ya, y las ramas posteriores van a inervar lo que son a los músculos, casi a todos los músculos extensores, ya. Los músculos extensores de los dedos, del meñique y del cubital, del carpo, hasta ya, cubital del carpo ya, más arriba todavía, ¿no? Ya, ya, y las ramas anteriores van a inervar lo que son los planos profundos, lo que es abductor del pulgar, ya, y lo que es el extensor del pulgar también. Me estoy alargando con el tema, si tiene alguna pregunta, la verdad que este tema es amplio, y eso de los nervios, ya, no he conseguido muchas imágenes también, ya. Bueno, esto es una visión posterior, ¿no? Esta es una visión anterior, esta es una visión posterior de los nervios, ¿no? Ya me falta todavía una rama. Dije que era tres ramas, ¿no? Dije que era la radial, dije que era el nervio mediano y el cubital, ¿no? Solamente les he dicho nervio cubital radial. Faltaría el nervio mediano. Voy a dar paso al siguiente tema, ¿ya? Si no, nos vamos a quedar hasta las 11 de la noche. ¿Qué? No, consúltenos. Nos noite a la expansão. Pela expansão, nós vamos observar as manos, se há alguma alteração. Como está sua color, elasticidade, sudoração, seus plegues cutâneos. Vamos também a verificar sua estrutura global, o contenido de los dedos e a atitude de la mano. Rony, por favor. Aqui vamos verificar a atitude de la mano. Esta é a primeira imagem, ela em posição arqueada, que é sostenida pelo el músculo intrínseco de la misma. Em la outra, se mostra com os músculos, a falta de los músculos intrínsecos, que está atrofiados.
Próximo. Aqui vamos verificar a extensão distal. Nessa segunda, que é o espaço membranoso anormal entre os dedos, que se dá lá sindáctila. E lá à direita, que é a membrana normal entre os dedos. Próximo. Também vamos fazer a inspeção da mão, das unhas. Esta é a primeira imagem, que é em bom estado general da mão. Também há ela em cuchara e em palmo de tambor. Aqui, a superfície dorsal, as articulações metacorpofalângicas e os vales de los tecido blando que há entre elas devem ser bem simétricos. Palpação. Na palpação, teremos que palpar todos os huesos da muñeca, tanto começando pelos apófises estiloides, a radial, os escafóides. Paso. Passa. Aqui é os túneis. De túnel abdutor largo, del pulgar extenso corto, começar por ele é o primeiro rádio extenso largo del pulgar, o túnel 4, que é o extensão em comum de los dedos, túnel 5, extensión Perdón, de la muñeca. no veo la imagen, las imágenes. ¿Están viendo ustedes? Solamente veo semiología, la que es la primera diapositiva. Já Ronnie, passa de novo, Rony, para ver o dispositivo. ¿No se ve, doctor? no. Tá, nenhuma imagem, doutor, para mim tá mostrando. ¿Alguien está viendo la diapositiva que está explicando Ilia? Hola. Aí la articulação. Sí, aparece, doctor. Entonces el mío es el problema. Ya, a ver, voy a resolver esto. Seguimos así entonces. Vamos a palpar também as articulações metacarpofalângicas e as interfalângicas. Nossa, Rony. Olá. Sim, agora sim. Signo de Lagier. Antes de evaluar o signo, temos que saber como se dá lo normal, não é? Por exemplo, aqui temos a imagem radiológica de la muñeca, como se encontra normalmente. Ao lado tem as explicações de cada linha que se pode ver na imagem. Estão vendo? Se diz inclinação palmar ou volar em la linha número 1, que tem um grado de 10 grados. Se diz que é a posição de inclinação superficial de articular distal do rádio. Também há em alguns artigos que... Perdón que corte. Anderson, ¿puedes poner tu cámara? El del grupo tiene que poner su cámara. Pero no estamos ni siquiera peinados, ¿no? Desde o princípio, doutor? No, tu cámara no nos pone. Mi câmera. Está bem. Quiero verte peinado. Eu não estou peinado. Ai.
Ya, dale, continúa, Andrés. Entonces, aquí dice, en la inclinación radial, se puede mirar en la línea 2, que la línea se va a medir a una línea desde la punta de la apófisis estiloides del radio hacia la unión de la articulación radiocubital distal, como se puede mirar en la línea 2. Tiene una angulación de más o menos 23 grados. Y en la línea 3 tenemos la longitud o altura radial, que sería una altura desde la superficie articular del cúbito hasta la punta de la apófisis estiloides, que normalmente es de 10 milímetros. Ya en la línea 4, se puede mirar, se dice que es una discrepancia lunar, que está en la altura entre la superficie articular del cúbito y la superficie articular del radio. Geralmente tiene de 0 a 2 milímetros, y cuando se hace la comparación, siempre tiene que comparar con el lado sano. Geralmente se produce ese signo hasta en las fracturas. Por ejemplo, si no existe una inclinación palmar, se va a ter una inclinación dorsal, se va a hacer negativa. Cuando se hay una lesión, se hace la inclinación radial, como se puede ver aquí, ela vai disminuir. E também a altura radial diminui, que vai haver um acortamento da hipófise. Na próxima imagem, né? Aqui você pode ver o signo de Laude, que você vai observar quando encontramos a apófise estiloides do rádio e do cúbito a uma mesma altura. Você pode ver aqui na imagem, comparando na linha, que você vai encontrar na mesma altura, totalmente diferente da primeira imagem que eu estava explicando. Se disse que se hace uma linha transversal. E normalmente o cúbito se encontra mais atrás, como se pode ver na radiografia. Que vai ser uma discrepância lunar. Este signo também se pode encontrar em los membros inferiores. Próximo. Aqui se estava explicando, passou que você pode ver o signo. Aqui se há a linha transversal. Não sei se já na internet está falando. Próximo, Bruno. Perdón, Anderson. Volve un poquito atrás, Doni, por favor. Uno más. Bien, la placa está un poco distorsionada, ¿no? Acá, pero lo que es importante es saber es que hay dos líneas, ¿no? Una que pasa por la superficie articular del radio y del cúbito, y una horizontal. Entonces, ese ángulo da un ángulo de 12 grados, lo que equivale más o menos a 1 centímetro. Cuando nosotros tocamos las dos apófisis estiloides del radio y del cúbito, vamos a ver la diferencia que existe entre el radio y el cúbito. En una lesión de esta articulación, que generalmente es la fractura de Coles o la fractura del radio distal, vamos a perder esta angulación y se va a hacer una línea plana como la que vemos adelante. Dale uno adelante, Doni. Entonces, vean aquí, la línea se vuelve como una línea horizontal. Entonces, esto es el signo de Laugier. Cuando perdemos la altura de 1 centímetro y se pone horizontal, es el signo de Laugier positivo. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Puedes seguir, Anderson, con tu cámara. Para meu próximo companheiro, e eu vou seguir com outro tema.
Ya, buenas noches. ¿Me escuchan? Dayana. Ya. A mí me tocó exponer el signo del tineo. Ya. Ah, dame tu nombre, dame tu nombre. Giovanni Lima. Giovanni. Dayana, dice ahí. Dayana y con barba. Nombre de mujer y con barba estás. Dayana. Perdón, doctor. Yo creo que entré por el medio de mi hermana entonces, que estaba logado. Yo decía eso, Me perdona, doctor. Dayana y con barba estaba diciendo. ¿Cómo es eso? Ah, sí. Rayana es mi hermana. Ah, doctor, perdón. Ih, meu Deus. Ya estoy nervioso ahora, por Dios. Oye, Pero, oye, y es otra cosa más. Doctor, Se supone un sería segundito. bueno que el compañero Alexandre pusiera ahí su micrófono está prendido Sí, y completo para que uno escuche. que es buena idea. Y también que se ponga camisa, ¿no? Porque está yendo a la playa. Tienes que venir simpático aquí, pues. Es de que estar con una playera ahí y con Anderson despeinado. ¿Comprendiste? Sería bueno que te pongas un micrófono para que puedas hablar más claro y te escuchen, porque por la señal y por otros motivos más, la voz sale un poco distorsionada. ya. ¿Ahora está ouvindo mejor, doctor? Sí, a ver, acércate para que hables claro en el micrófono, ¿no? Porque la voz es la que se pierde, ¿ya? Ya. El signo del tineo. Ah, a mí me tocó responder este tema que para mí es muy bueno. Nosotros vamos a analizar esta parte de la muñeca de la mano, ¿ya? Y a mí me tocó 5 manobras. La manobra de flash, el flash invertido, el Orche, el Moberg y el Frankenstein. La próxima diapositiva, Rony. La primera manobra es teste de flash. Nosotros tenemos que poner nuestras manos más o menos así, ya por lo menos 60 segundos, ¿no ve? El médico que estará mirando el paciente va a buscar identificar si tiene lesión en el nervio mediano. También procurar investigar una síndrome del fundo del carpo. El paciente tiene que ficar así por lo menos 60 segundos, ¿no ve? En la manobra de flash, porque si en 60 segundos ele dice aferidor, dolor, com certeza ele vai estar positivo para lesão do nervo mediano. A outra maniobra é a maniobra de flash invertido, que vai ser mais ou menos como o paciente estivesse em oração, assim, vamos ver? Em esta posição, que ele vai ficar também 60 segundos, e o médico vai investigar a síndrome do fundo del carpo, igual, e a compressão do nervo mediano. Isso esta outra manobra de flash invertido seria como se fosse um contrateste. O paciente, quando dá positivo, mais ou menos em 15 a 10 segundos, já profere muito dolor e tem que parar com o teste. A próxima, Rony. A outra manobra seria a manobra de Orche. Esta manobra, nós temos que ficar com a mão assim, ¿no ve? E depois hacemos isso e fechamos, cerramos. Pero a pessoa que dá positivo para esta enfermidade, ele não consegue cerrar sua mão. O dedo 2 e o dedo 3 vai quedar assim, não vai cerrar a mão. Isso também vai ser uma complicação do nervo mediano. A segunda, ou a outra diapositiva. Ya. La outra maniobra é a manobra de Moreg. Esta, o médico vai pedir ao paciente que estenda sua mão assim à frente, onde está assim? Assim à frente, e vai cerrar os olhos do paciente e vai pôr um objeto, uma chave, um botão, e vai pedir para o paciente identificar que objeto será esse. Esta maniobra tem como finalidade saber se o paciente está sentindo, não é? Se o paciente consegue identificar os sentidos da mão.
¿ya? Até que parte esse nervo está dañado, ¿ya? Y la otra diapositiva, la última manobra sería a manobra de Finkelstein, que seria, diga para o paciente poner seu dedo, el indicador abaixo aqui, fechar a mano e fazer uma compressão para frente. E ficar assim por lo menos uns 60 segundos, já? Mais ou menos com 15 segundos, o paciente, se tem de positivo para essa patologia, ele já vai proferir dolor muito severo, já tem que parar. Em esta maniobra, tem que fazer em uma e em la outra mano. É a única que tem que fazer uma vez com uma mano e outra vez com a outra. Porque se proferir dolor em uma, a outra pode não proferir igual. Já? A outra. Buenas noches, me tocó vuelta. Es positiva atrás. Lucrecia, 1, primero tienes que poner tu cámara. 2, debes acercarte un poquito al micrófono y yo buscar un buen lugar de señal. Que te corte, no se escuche nada. Vou explicar, a Lucrécia, essa síndrome de rinite aí, se quiser. Buenas noches a todos. Este por la definición es una infección por la cual la temperatura fría y la temperatura de causan espasmos musculares. Esto bloquea los músculos de los dedos, de las manos, de los pies, la oreja y la nariz. Las causas. La primaria, cuando esto se asocia a otras acciones, generalmente ocurren a mayores de 60 años. La enfermedad de las arterias, fármacos que causan agachamiento de la arteria, artritis y afecciones, lesión, autismo y hematología. La clínica es la duración de 15 a 20 minutos, localización con frecuencia de los índices anuales, síntomas y clínicas asociadas, tratamiento para la inflamación dolorosa y fenómeno de isquemia y prolongación, úlceras y en la búsqueda del dedo, cirrosis y infección total. Así la fase del síndrome de Raynaud tiene la fase blanca, la fase azulada y la fase roja. La fase 1 es isquemia, en los pilares donde luego está para los capilares y la es interrupto, es cuando vasoespasmo de la arteria resulta una acumulación vascular. Más abajo está la arteria. En la fase de la cianosis vascular, los capilares tienen una respuesta a isquemia y son por la sangre exogenada. En la fase T es un rubor capilar y era dilatado más cargado a otras enfermedades.
de la vasospasmo, donde está el flujo de la sangre aumentado considerablemente. Próximo. Diagnóstico. Respuesta de la que son 3 preguntas. Tienen que hacer las siguientes. Tus dedos son especialmente sensibles al frío. Cambia de color cuando se expone al frío. Se vuelve blanco o azul. Los datos clínicos, número y duración de ataques, intensidad, cuantificación, úlcera de la zona de necrosis digital y grado de discapacidad. Tratamiento. Medidas generales. Abrigarse, hacer meditación, usar no usar algún fármaco y no utilizar tabaco. Tratamiento 2, que son calecian antagonistas. El tratamiento de primera elección, eficaz de AUTF1 y 2 disminuyen el número de intensidad y los diotropiridinas, que son las nifedino, dosis más o menos 50 miligramos 24 horas, y el amlodipino, son de 120 miligramos 24 horas, que son de mejor tolerancia. Y la EGA, que son los edemas, cefalea, rubor, mareo y retaje. Un pouquinho, tá? Tá terminando. Pode passar, Juan. Dedo de martillo. El dedo de martillo es una lesión de tensión, extensión en la articulación de la cervical. Diagnóstico. El diagnóstico generalmente se basa en los estudios de síntomas apoyado por la radiografía. Factores de riesgo. De riesgo tienen la edad, el sexo, los grupos del dedo, determinadas enfermedades de la artritis y la diabetes, pueden volverse más propensos a desarrollar deformidad de los pies. También puede incluir algunos factores hereditarios. El tratamiento. El tratamiento generalmente se lleva a cabo una célula que sostiene los dedos continuamente durante 8 semanas. Hay que empezar durante la primera semana de la lesión. Cuello de cisne. La deformación del cuello de cisne consiste en una incubación, la flexión de la articulación de la base del dedo, un estrecamiento que la extensión de la articulación media del dedo y una incubación que la flexión de la articulación de la externa del dedo. Las causas del cuello del cisne. La causa la más frecuente de la deformidad del cuello del cisne es la artritis reumatoide. Entre otras causas se incluye el dedo de martillo no tratado a la latitud de la placa fibrosa localizada en el interior de la mano, en la base de los dedos. La latitud de la ligamento de los dedos, los nervios y las excepto las manos. Los otros tipos de artritis de la reumatismo rota y un dedo de una alineación irregular de la asociación de una fractura en un hueso central del dedo. La flexión normal de los dedos puede llegar a ser imposible, más consecuentemente que la extremidad puede conllevar a una considerable discapacidad.
Tratamiento del trastorno subjuntivo, médula para el dedo y la seda o casi ciertas ocasiones intervención quirúrgica. Panadis. Panadis es una infección de espasmo de la pupa de la punta del dedo, generalmente por estafilococos y estreptococos. Tratamiento para napadizo. El tratamiento para panadizo consiste en incisión del drenaje rápido utilizando una incisión media lateral dividida de cada estabilidad fibrosa y la terapia antibiótica oral. El tratamiento empírico es una cefalospirina y es adecuado. En la área de la Staphylococcus aureus existe una meticilina. Es prevalente, debe utilizarse trimetoxina y sulfametocastol, clindamicina, doxiciclina, linezolida y inosolida en lugar de una cefalosporina. Nódulo de Ewing, perdón, me menciono, más cercana a la uña se llama el nódulo de Ewing. Los bulbos óseos de la articulación media del dedo se conocen como nódulo de Bauer. Los bulbos óseos también son comunes en la parte del pulgar. Lesiones del nervio periférico. Esta parte yo lo voy a terminar. No sé. Magno. Esa parte yo lo voy a terminar, Magno. Ya. Sí, vamos a terminar con el último tema de lesiones de nervios periféricos. Justamente los tres nervios que les comentaba, ¿no? El radial, el mediano y el cubital, ¿ya? Un poquito de anatomía del nervio. Aquí vemos las imágenes, un corte transversal de un nervio, ¿ya? Entonces, el nervio está conformado, pues, por una fibra nerviosa, los fascículos y el nervio, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Las capas que van a conformar van a ser, pues, el endoneuro, que constituye el tubo neural, ¿ya? El perineuro y el epineuro. Acá está más detallado, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene un nervio, no? Vamos a hablar de la neurona. La neurona, sabemos que son células, ya que nerviosas, ya que se van a expandir, pues, hasta su cuerpo va a llegar hasta los extremos más distales de nuestro cuerpo, ¿no? Valga la redundancia, ¿ya? Está conformado por las células de Schwann, le produce la mielina, ¿no? Justamente este es el problema de la mielina. Cuando la mielina se ve afectada en su producción, entonces ahí se va a generar los problemas, ¿no? Va a tener un nódulo de Rambier, donde esto acaba de la función, pues, de potenciar los estímulos nerviosos, ¿no? La fibra nerviosa, que son fibras grandes, existen tres tipos, ¿no? Las grandes, las mielínicas son rápidas, las fibras pequeñas, y las amielínicas, que son las fibras lentas, ¿no? Las que tienen nódulo de Rambier son las que son las más rápidas, ¿no? En cambio acá hay, por ejemplo, las amielínicas que no tienen esto y son lentas, ¿no? Están los fascículos, que son grupos de fibras nerviosas rodeados del perineuro, ¿no? Está el nervio periférico, que están uno o más fascículos rodeados del epineuro, ¿no? El epineuro
que rodea todos los fascículos del nervio periférico, ¿no? El perineuro, que rodea fascículos individuales, el endoneuro rodea las fibras nerviosas, y lo que es la irrigación intrínseca y extrínseca. Aquí voy a adelantar, ¿ya? Aquí está con más detalle, ¿ya? Lo que estaba hablando ahí, acá lo podemos ahora ver, ¿no? Donde el epineuro es la parte más externa, ¿no? El neuro le sigue, estamos yendo de afuera hacia adentro, ¿no? Sigue el endoneuro como tercero, la vaina de la mielina, y aquí está la fibra, ¿no? El tubo neural, ¿no? ¿Cómo es que se afectan las fibras nerviosas? Entonces, está la degeneración weyeriana. ¿Ya? ¿Qué es la degeneración weyeriana? ¿No? Es la degeneración del extremo distal del axón, que se conoce como degeneración weyeriana, ¿no? Aquí en la imagen vemos el extremo, ¿no? Acá está el cuerpo de la neurona. Lo que se va a degenerar, por ejemplo, acá se produjo una lesión. La primera imagen muestra, ¿no?, una lesión que puede ser por múltiples causas, ¿no? Traumatismo, desde traumatismos hasta, que más adelante vamos a ver más causas más que tenemos, ¿no? Hasta tumores y todo eso. Entonces, y la segunda imagen vemos cómo se ha degenerado la neurona. ¿Ya? La degeneración primaria retrógrada proximal a la lesión es otro tipo de degeneración. El tiempo que tarda en producirse el proceso degenerativo varía en fibras sensitivas, motoras, mielinizadas o no. Como vemos en la clasificación, estábamos viendo, ¿no?, que había neuronas mielinizadas y neuronas amielinizadas, ¿no? Todo esto va a depender para que una neurona se degenere. Ahora, la neurona también se regenera. La regeneración comienza a las 3 a 4 semanas. Si se conserva íntegro el tubo neural, la imagen, vamos a reproducir. Esta, ¿no? El color amarillito que está en el centro del tubo neural, si se conserva íntegro, está diciendo, entonces la regeneración aparece un tubo endoneural, ¿no?, ocupado por células de Schwann. Saben que cuando sucede un traumatismo, ¿no?, se lesiona la neurona, lo primero que hacen, dice los macrófagos y todo eso comienzan a fagocitar. Y vamos a ver, comienzan a fagocitar acá, ¿no? Aquí mira, acá hay una degeneración de la mielina, del axón. Entonces aparecen los macrófagos y comienzan a digerir, ¿no?, todos los dañados, ¿ya? Pero si el tubo neural se mantiene íntegro, como lo decía antes, entonces va a haber una regeneración, ¿no? Las mismas células van a proliferar y van a hacer, miren la última imagen, va a haber una regeneración, ¿no? Se va a formar nuevamente el tubo neural, nuevamente van a nacer las células de Schwann y se va a recuperarse de la lesión la persona, dependiendo de dónde la localización, ¿no?, de la lesión. Ahora, la etiología, ¿por qué causas produce una degeneración, ¿no? Pueden lesionarse por traumatismo, les decía, mecánicos, térmicos, químicos, postinyección. Postinyección se refiere, ¿no?, cuando una enfermera, ¿no?, por de repente una mala ubicación, ¿no?, de los cuadrantes del glúteo, ahí lesiona el nervio ciático, entonces ahí es una etiología, ¿no? La inflamación, también una infección, puede inflamar, puede llegar al nervio y puede lesionar. Isquémico, por ausencia de irrigación, tumoral también, ¿no? Y traumatismos indirectos también que pueden haber. Una clasificación para esto está la de Seddon y la Sunderland.
la neuropraxia, axonognosis, neuromesis, aquel doctor nos explicaba, ¿no? Las neuropraxias son lesiones leves donde la persona se va a recuperar, ¿no? Rápido de la lesión, ¿no? La axonognosis va a tardar un poco, pero se va a recuperar de la lesión la persona. En cambio, la neurognesis es lo que les decía del tubo neural, ¿no? Este tubo neural va a estar roto, ya no se va a poder regenerar, ¿no? Van a estar así como dos muñones, que no se van a poder juntar, ¿no? Entonces, de este lado para allá, ya no habrá neuronas, ¿no? Ya no habrá sensibilidad. Entonces, la neuropraxia, según la estructura lesionada, la mielina, la clínica es no desmielinización segmentaria, no solamente la mielina. Como les decía, la mielina, los mismos macrófagos, a veces cuando se daña la mielina, no lo digieren y sale, y las células de Schwann, ¿no? Crean otra mielina. ¿Ya? Esto va a afectar la afectación nerviosa, va a ser la motora y sensitiva, ¿no? Recuperación en semanas. ¿Ya? Ahora, según la estructura lesionada del axón, en la clasificación de Seddon, la axonognesis, esta de Sunderland también es otra clasificación, más amplia. No lo voy a decir ahora porque es amplia en realidad esta, ¿ya? Vamos solamente con la Seddon. Según la estructura lesionada, el axón, la clínica va a ser, ¿no?, el axón lesionado, ¿no? La afectación nerviosa es completa, ¿no? Se afecta completamente la función nerviosa, ¿no? La recuperación en meses se va a tardar, como les decía. Y ahora, esto es la clasificación ya de Sutherland, ¿no? Donde, por ejemplo, cuando hay un patrón mixto, según la estructura lesionada, el endoneuro, ¿no? ¿En qué nivel quedaba el endoneuro? A ver, vamos a recordar un poco. El endoneuro está, a ver, 1, 2, 3, la tercera capa, ¿no? Si la lesión llega hasta acá, entonces, ¿qué nos dice acá? El patrón va a ser mixto, va a haber axonognesis y neuromesis, ¿no? Esto, hasta acá todavía puede haber una recuperación, aunque un poco desorganizada, ¿no? ¿Ya? Pero puede haber una recuperación, ¿no? En cambio, cuando ya la afectación llega al perineuro, o sea, un poco más adentro, ya la neurona, aunque la neurona todavía está en continuidad, ¿no? La afectación es completa y la recuperación no se va a dar. Y cuando ya es en la neurognesis, la afectación es el epineuro, la sección del tronco nervioso es total, no es completa, ¿no? O sea, va a haber un corte, ¿no? Del tubo neural se va a cortar. Y ya no va a haber recuperación. La clínica que podemos, la clínica de la lesión del nervio periférico, según esta escala, en la clase también el doctor nos ha dado este cuadro, ¿no? Igual también está considerado para la clínica, según la escala de Daniels. El grado 1 va a ser parálisis total, ¿no? Grado 0, perdón, parálisis total. Grado 1 va a ser contracción sin desplazamiento. Va a haber una contracción, pero no va a poder desplazar o levantar el brazo o mover la mano, ¿no? Solamente el músculo va a haber una pequeña contracción, ¿no? El grado 2 va a haber una movilidad activa, ¿no? Sin la influencia de la gravedad, ¿no? O sea, una movilidad que no tiene que ir en contra de que no va a vencer la gravedad, ¿no? Puede ser, el grado 3 va a ser una movilidad activa y en contra de la gravedad, ¿no? Va a poder mover en contra de la gravedad. Supongo que en contra de la gravedad va a ir, pues, puede levantar la mano, ¿no? O el pie, ¿no? En contra de la gravedad, ¿no? El grado 4, la movilidad activa en contra de la gravedad y ligera resistencia. Y el grado 5 va a ser fuerza muscular normal, ¿no? Esto es la clínica y según a esto, la persona, si está parálisis total, diríamos que está en grado 0, ¿no? Si la persona, digamos, está en silla de ruedas, puede mover las rodillas, digamos, ¿no? Lateralmente, podríamos decir un grado 2, ¿no? Porque no puede levantar, y si puede levantar la pierna, diríamos un grado 3. Bueno, según
estoy poniendo ejemplos a mi parecer. Ya, y el diagnóstico que se hace para las lesiones periféricas, el signo de Tindel, ¿no? Les explicó nuestro compañero. Ya, entonces, esto es un método para poder hacer el diagnóstico, ¿no? También utilizamos este electromiograma para ver cómo es los músculos, ¿no? Así como existe imágenes para el cerebro, para el hueso, también hay un estudio para los músculos, ¿no? El electromiograma, ¿no? Y la resonancia magnética también. Las parálisis totales van a ser cuando se afectan desde la C5 a la T1, ¿no? O sea, desde la cervical, las vértebras de la cervical 5 hasta la torácica 1, ¿no? Esas parálisis totales, o sea, de todo el miembro superior se refiere, ¿ya? Si se lesionan estas raíces de acá, C5 a T1, entonces la parálisis va a ser total para el miembro, ya sea derecho o izquierdo, ¿no? Las parálisis parciales, esta palabrita Duchenne-Err, ya, significa cuando las raíces de C5 a C6 están lesionadas. Entonces se conoce como el signo de Duchenne-Err cuando las lesiones de los nervios son las raíces C5 a C6, ¿no? Bueno, estas son las parálisis parciales, ¿no? La superior, ¿ya? Y también hay otra inferior, ¿no? De las raíces C8, cervical 8 a la torácica 1, ¿no? Va a haber parálisis de la musculatura flexora de la mano y los dedos, porque son parciales, ¿no? Le dije que la completa, o sea, las totales no mueven nada, ¿no? En cambio, con las parciales puede haber parálisis de la musculatura flexora solamente, de la mano y los dedos. Puede haber anestesia también del borde interno del brazo, antebrazo y mano, ¿no? Y los reflejos, puede haber abolición de los reflejos, cúbito pronador. Aquí está una pequeña imagen de lo que son las raíces de dónde sale, ¿no? De los tres nervios que les estaba hablando, el cubital, mediano y radial, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿no? Está desde la T1, desde la torácica 1 hasta la cervical 5, ya van a salir las raíces y van a formar, ¿no? El tronco superior, el tronco medio, el tronco inferior, de ahí van a ir dividiéndose a fascículo medial, fascículo posterior, fascículo lateral, y de ahí ya van a ir, antes de llegar a las ramas terminales, están el nervio cubital, el nervio mediano y el nervio radial, ¿no? Ellos son los que van a llegar hasta las ramas terminales de la mano, ¿no? Ellos van a inervar todo lo que es la mano. O sea, y ahorita estamos hablando solamente de las lesiones de estos nervios, ¿no? De las lesiones superficiales de tres nervios solamente de la mano. Bueno, un esquema así resumido, qué hacer, cómo actuar ante una lesión, es el mecanismo de lesión nerviosa, ¿no? Ahora, aquí nos preguntamos, ¿no? ¿Es conocido? No, ¿no? Si no es conocido, ha sido una lesión por tracción, ¿no? Y acá hay otra, ¿no? Si es una herida abierta o si es una herida abierta, ¿ya? Y acá es no por lesión por tracción. En una herida abierta se puede saber ¿no? qué nervio se ha lesionado, ¿no? Por anatomía, ¿no? En cambio, por tracción, la herida, no es una herida abierta, por lo tanto, es un poco difícil de identificar, ¿no? A eso se está refiriendo, ¿no? Entonces, acá no podemos saber qué nervio se ha lesionado todavía. En cambio, acá sí podríamos saber, ¿no? Dependiendo de la herida abierta, ¿no? Si ha sido un corte o si ha sido un trauma también. Entonces, acá si ha sido una herida abierta, el paciente si está hemodinámicamente estable, nos preguntamos si está hemodinámicamente estable, entonces hacemos una revisión quirúrgica, ¿no? Pero si no está, ¿qué hacemos? Diferimos a la cirugía entre 3 a 7 días hasta estabilizarlo al paciente, ¿no?
Ahora, si está hemodinámicamente estable, hacemos la intervención quirúrgica, nos preguntamos, ¿el nervio está en continuidad? O sea, lo que les decía si hay una continuidad del nervio, ¿no? Según la clasificación de Suden, la última parte ya estaba roto, ¿no? Entonces acá verificamos si el nervio está en continuidad. Si está en continuidad, nos vamos acá. Actitud expectante, electromiograma en 3 semanas. ¿Por qué en 3 semanas y por qué no en el momento? Porque si el nervio está en continuidad, si le toman en ese momento el electromiograma, es probable que no haya ninguna actividad porque el nervio recién en 3 semanas o hasta 3 semanas va recuperándose y recién hasta 3 semanas recién va a volver a funcionar. Así se podría decir. O sea, en esas 3 semanas el nervio va a recuperarse, ¿no? Si es que está el nervio en continuidad, si es que el nervio lesionado tiene continuidad, ¿no? Ahora, si no tiene continuidad, entonces es una herida limpia que hay que hacer exploración y cirugía reconstructiva, ¿no? Pero si está la herida contaminada, que tiene que hacer, y hay pérdida de tejido, y nos preguntamos si hay pérdida de tejido nervioso. Si es sí, entonces suturar los extremos de las partes blandas, ¿no? Ahora, si no hay pérdida de tejido nervioso, suturamos el término terminal de aproximación. Suturamos los extremos, ¿no? El término terminal. ¿Ya? Y el diferir en 3 a 6 semanas, ¿no? Exploración y cirugía reconstructiva. La otra parte me he quedado la actitud expectante, ¿no? En 3 semanas volverá el paciente y ahí clasificamos, ¿no? Dependiendo si es una neuropraxia, una axonotmesis, una neurotmesis, ¿no? Dijimos que una neurotmesis ya no se va a recuperar, ¿no? En cambio, si es una neuropraxia, si es una axonotmesis, se va a recuperar va a recuperar la función del nervio. Entonces, si una neuropraxia, una electromiograma en 6 semanas. Si es una axonotmesis, un electromiograma por mes. ¿Se recupera? Sí, rehabilitación. No hacer la exploración y cirugía reconstructiva otra vez. Eso sería todo, doctor. Bien, bueno, en pocas palabras, resumiendo esto, que la lesión nerviosa tiene los 3 grados, ¿no? La neurotmesis, a ver si me recuerdo, ya estoy. La neuropraxia, neurotmesis y axonotmesis. Entonces, estos son 3 grados de las lesiones. La última siempre es la lesión permanente que no va a recuperarse. Entonces, eso es importante. Ahora, las zonas de inervación de la mano de cada uno de ellos, no se ha comentado, pero siempre es que el mediano es palmar entre los 4 primeros dedos y el cubital, que va a ser el cuarto y quinto dedo, borde externo borde interno del cuarto dedo y todo el dedo del quinto. En cambio, el radial va a ser al revés, todo lo que es la zona del primer, segundo, tercer dedo. Es en el área dorsal, ¿no? Es el primer, segundo y tercer dedo van a ser radial y cuarto y quinto dedo es cubital. Esas son las áreas de inervación. Eso es importante que conozcan. Otra cosa que es importante que conozcan, lo que he explicado en las redes nerviosas, el plexo braquial. Eso es el plexo braquial. Entonces, que nace desde la C5 con un ramo y termina en la T1, ¿no? Entonces va a dar todo lo que son los ramos para el miembro inferior, para el miembro superior, perdón. En la columna lumbosacral tenemos el plexo lumbosacro para que vaya al miembro inferior. Entonces, lo importante creo que hay que tratar sobre todas las maniobras que se han comentado acá, que conozcan eso. Y lo que han dicho lo de anatomía, bueno, pues se supone que eso ya conocen todos ustedes. ¿Hay alguna pregunta que tengan? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Doctor, Johnny. Mande, Johnny. sobre la palpación,
tienen que hacer manual, digital, y si tienen que empezar por distal o proximal, por la parte externa o interna tendría que ser. Eso sería la pregunta, doctor. A ver, otra vez repetime, escuchen muchachos de la exposición. A ver, otra vez, Johnny, por favor. En la semiología de la palpación, tiene que realizarse manualmente, digitalmente, por la parte distal iniciar o por la parte proximal o por la parte externa o por la parte interna. Esa es la pregunta. ¿Qué dices, Johnny? Lucrecia. Ilia. Sí, doctor. Ilia. 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 ¿Qué dices, Ilia? ¿Me escucharon? Ilia. ¿Has escuchado la pregunta, no? ¿Puedes responderle? Sim, se eu utilizar o processo, se eu utilizar o tacto das partes externas do corpo, nas cavidades, para palpar a mão, né, conhecer mediante o sentido do tacto. Sobre a forma, tamanho, temperatura, consistência. ¿Era eso? No te he escuchado honestamente nada. No logro comprender lo que has hablado. Yo creo que te puedes acercar al micrófono un poco para que te escuchemos mejor tu explicación. ¿Estás ahí? Yo personalmente no te he entendido. ¿Será que puedes, si no es molesto, puedes repetir? ¿Está escuchando agora? Ahora? Sí, dale. Então, utilizando o sentido del tacto, as partes externas acessíveis às cavidades consiste tocar mediante o sentido. Promoción. Johnny ha preguntado si tengo que palpar con los dedos o con toda la mano. Si tengo que explorar de arriba a abajo o de atrás adelante. Esa era la pregunta de Johnny. Como doutor não... Ela tanto pode ser digital quanto digital. Você leva a cabo com o dedo. Ele se sustenta, né, entre o pulgar. Lucrecia, ¿qué dices vos? A ver, ayúdale a Isla. Doctor, en verdad, yo no voy a ser sincera, yo presenté ese trabajo, maestro, con mucho dolor. Ayer yo sufrí un accidente de moto y estoy en antibiótica, no analgésico. Yo no escuché Doctor, la pregunta. ¿Qué dice Anderson? Anderson. Doutor, ¿me escucha? Sí, dale. Primero se va primero de los arcos transversos de la mano y muñeca. Tiene que también hacer sobre la posición. Se hace la posición arqueada de las manos, que se va, de ahí nosotros vamos a enterar si los músculos intrínsecos de la mano están en perfecto funcionamiento, si no hay ninguna lesión de los músculos. Y también si están atróficos en la superficie, o si están também se perde seu contorno, como se pode ver na segunda imagem. E de aí se hace
a expressão dela. No próximo imagem, você pode, se passar o slide, você vai ver a expressão, se o dedo está em pinça. Que isso aí vai ser, vamos saber se os arcos transversos da mão e da muñeca. Acho que ele queria saber se utiliza a imagem anterior para é a fazer extensão distal. as manobras, a palpação. Isso aí seria seria a extensão distal. Se está anormal entre os dedos, seria assim didáctila, como habló a companheira. A diapositiva anterior, pronto. Isso. Você vai verificar se isso todo Creo é a que primeira extensão. Anderson, a ver. Primero, Johnny, te tira tus diapositivas. Espera, Anderson. Pon en el inicio tus diapositivas. Pon en la primera diapositiva, Johnny. A ver. En la primera diapositiva. Ya. Pon primera diapositiva, Johnny. Johnny. Sí. Pronto, pues, pero no es difícil poner la primera diapositiva. Johnny. Perdón. Ya, pues, Johnny, por amor a Dios, pon la primera diapositiva. La primera diapositiva. ¿No puedes? ¿No está apareciendo? Ahora, sí, ya. Bien, ahora. Anderson, escúchame bien esto. Sí. ¿Cómo vas a evaluar la muñeca y la mano? Tú dime con tus propias palabras, ¿qué vas a hacer para evaluar esto? Para evaluar la muñeca y la mano, primero se hace la extensión para ver si... Ya. Sí. ¿Qué vas a ver en la inspección? 3 cosas, dime, nada más. Se va a ver si hay presencia de lesión, color, si hay, como está azulado, rojo, se va a inspecionar las uñas, como si no hay presencia de hongos, si no hay ninguna alteración. Después, muy bien, Anderson. Bueno, primero vamos a hacer... Espera, Anderson. Muy bien, hemos hecho espera. Wait. Anderson, muy bien, hemos hecho la inspección, hemos visto si hay integridad de la piel, si no hay heridas, si no está hinchado y si no hay deformidades. Eso estamos buscando básicamente. ¿Ya? Y después vamos a hacer la inspección activa, que quiere decir si los movimientos de los dedos, la función muscular están íntegros o no están íntegros. Y para eso pedimos al paciente que mueva y que abra la mano, que cierre la mano, que haga puñete y extiende la mano. Eso es una inspección. ¿De acuerdo? Entonces, luego viene ya la palpación. Ahora, en la palpación, ¿cómo vas a hacer eso? Dime 3 cosas, nada más. No quiero que me digas mucho. 3 cosas, dime. Se va a sujetar no entendí. ¿Qué vas a hacer cuando hagas la palpación? ¿Qué vas a tocar? ¿Qué vas a hacer? Los huesos de la muñeca y mano. Se va a palpar las articulaciones. Y también se va a palpar las articulaciones del trapecio, articulación del radio, de palpar los escafoides. ¿El escafoides dónde lo vas a palpar? En la muñeca. ¿Dónde? En la parte del pulgar se puede localizar aquí en la tuberancia del radio. El escafoide se lo palpa en la fosa que se encuentra posterior al primer dedo, que se llama tabaquera anatómica. Ahí es donde se palpa. Bien, te lo voy a resumir, te voy a ayudar. Por avanzado del oro únicamente. Cuando hagamos la palpación, primero hacemos la palpación activa, los movimientos activos contra resistencia, es decir, que tú le pones la mano al paciente y el paciente tiene que vencer a tu resistencia. Entonces, lo primero que ha hecho él ha sido unos movimientos activos que él hacía. Luego hacemos los pasivos que nosotros lo obligamos a hacer, es decir, que forzamos los movimientos hasta donde
alcancen ellos. A veces los pasivos son unos y los activos no son el mismo rango de movimiento. Por eso tenemos que comparar siempre los dos movimientos. Hacemos contrarresistencia, es decir, que le empuje tu mano o empuje tu dedo para que ver si la fuerza muscular está buena o no está buena, y así también calificamos, porque la evaluación muscular hemos dicho que se hace también contra la gravedad, a favor, sin gravedad, contra gravedad, sin resistencia y contra resistencia, ¿no? Entonces tenemos que evaluar eso. Segundo, tenemos que buscar puntos dolorosos en la palpación. Si hay puntos dolorosos, pues se sospecha de una lesión ósea o una lesión articular. Y el tercero, tenemos todas esas maniobras que ha hablado Ilia respecto a lo que son la maniobra de Tinel, la maniobra de ¿cómo son? ¿Qué otras maniobras tenemos dicho ahí? Tinel, tenemos la de Palem, tenemos la maniobra del signo del Auger, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que evaluar. Y más sobre todo en función a lo que vayamos detectando positivamente. Si encontramos la lesión en la muñeca, seguro que vamos a revisar los dedos de la mano, pero vamos a poner más empeño en la muñeca, ¿verdad? Todo eso hay que empezar a describirlo. Yo no sé si se te ha contestado, Johnny, ¿está bien? Sí, doctor, a lo que estoy entendiendo es que la palpación se debe hacer con la parte palmar y también bidigital, que tendría que ser el pulgar y el índice para buscar, por ejemplo, las fosas. Eso he entendido, doctor. Sí, no, en realidad hay zonas que son con un dedo que tienes que presionar en la mano, casi el pulgar es el que más trabaja presionando los puntos dolorosos, ¿no? Dime, Anderson. Sim, o examinador, você pode utilizar o pulgar, você vai para palpar, principalmente, em forma de pinça, ¿no? Claro, por ejemplo, para tocar los escafoides necesitas entrar con un solo dedo, pues por eso, ¿no? No puedes entrar más de un dedo. Sí. Bien. Bien, entonces, muchachos, les toca aprender todas esas maniobras que han explicado. Las deformidades también de los dedos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Bien, jóvenes, como no hay más preguntas y avanzada de la hora, vamos a declarar medianoche. Vamos a dar un aplauso al grupo que nos ha expuesto y agradecer por su tiempo. Como no.